Hola, ¿cómo están? Es un gusto y un privilegio estar con ustedes nuevamente. Estamos por el canal YouTube, estamos con el curso de células y vamos a empezar con un nuevo estudio, el estudio de las parábolas de Jesús. El propósito de compartir la palabra es para que tu vida pueda ser cambiada, transformada. Solo la palabra de Dios puede cambiar nuestras vidas. Por eso es importante que estés atento y escuches la palabra. Hoy nos toca estudiar la parábola del sembrador. Y vamos a ir al libro del Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo del 1 al 23. Capítulo 13 del 1 23 dice las parábolas del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y las espinas crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Jesús explica la parábola del sembrador. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La parábola nos enseña que el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, cuando la conocemos, la aprendemos, no va a tener el mismo efecto en los corazones de las personas. Cada corazón va a recibir la palabra de manera diferente. Eso es lo que nos está explicando, lo que está dando a entender la palabra del sembrador. Así que va a recibir la palabra de manera diferente. Nos dice que nuestra semilla caerá en diferente tierra, en diferente sembradío. Tenemos que tener cuidado. Vamos a explicar un poco más profundo estas 4 semillas que fueron sembradas, y que 3 semillas, dice la palabra, no dieron fruto, se secaron, se ahogaron.
por diferentes circunstancias. Pero hay una que cayó en buena tierra y dice que dio muchos frutos. Vamos a estudiar más profundo esta parábola. La primera semilla dice que fue sembrado y que una parte de esa semilla cayó junto al camino. ¿Qué dice la palabra? Dice, cuando alguno oye oí pues vuestro la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en corazón. Esta es la que fue sembrado junto al camino. La que fue sembrado junto al camino, dice, nos habla de esa persona que recibe la palabra, pero que no le puso la debida atención a la voz del Señor, que no tomó en serio al Señor, que la tuvo en poco la palabra, y lo poco que haya entendido de la palabra, dice que viene el enemigo, el diablo, y se la arrebata. Y entonces regresa a su forma de vida, a su mala manera de vivir. Esa es la primera semilla que cayó junto al camino. El enemigo no duerme. El enemigo siempre va a estar queriendo destruir tu vida, tu casa, tu hogar. Él quiere tenerte bajo sus pies, agarrado. Ella dice que fue sembrada y que cayó en pedregales. Nos habla de esa persona que recibe la palabra con gozo, con alegría, acepta a Jesús en su corazón, pero viene la persecución por causa de la palabra. Esto es que la familia se le viene encima, se enojan, ¿sí? Con uno te toman de a loco, la esposa se enoja, los padres y los hermanos dejan de hablar, ya no nos toman en cuenta en sus reuniones familiares y a sus fiestas ya no quieren invitar. Tus amigos ya no te invitan porque ya no haces lo que ellos hacían, se tomaban, se drogaban, fornicaban, se burlan de ti, te dicen que eres aleluyo, que eres religioso, fanático, y eso te entristece, te trae frustración a tu mente y a tu corazón y te empiezas a apartar de Dios y te alejas de Dios, lo dejas. Vamos a buscar Proverbios 14:12. ¿Qué dice Proverbios 14:12? Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Cuando nosotros nos alejamos del Señor, por todos estos problemas que vienen cuando conocemos del Señor, entonces regresamos al estado que estábamos, a hacer lo que hacíamos, a comportarnos de mala manera que no le agradan al Señor. Y que para el hombre, dice su palabra, que parecen caminos de bien, pero son caminos de muerte. ¿Sí? Esto es la semilla que cayó en pedregales. La tercera semilla fue sembrada entre espinos, dice la palabra. Nos habla de la persona que recibe la palabra, la entiende y la acepta, pero los afanes de esta vida, los placeres de este mundo, el dinero, el poder, el tener bienes, carros, casas, nos aparta, nos pone tristes por no deleitarnos con esos placeres. Y entonces dice que ahogamos la palabra, nos olvidamos del Señor, ¿sí? La palabra se hace infructuosa, que significa inútil, estéril, incapaz de permanecer firmes en el Señor.
Acompáñame, vamos a leer Timoteo, primera de Timoteo 6, 9, 10. Primera de Timoteo 6, 9, 10 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eso pasa cuando nosotros estamos codiciando mucho dinero, bienes, riquezas. Nos aparta de la palabra de Dios. Y la cuarta semilla que fue sembrada en buena tierra, dice su palabra que esta es la que dio buenos frutos, la que cayó en buena tierra. Esta es la persona que oye, que entiende la palabra y da muchos frutos, que abre su corazón a Jesús, que se apasiona por el Señor, que se agarra fuerte de Él, que vendrán pruebas, las tentaciones, malos pensamientos, pero será firme en la palabra, valiente y esforzado, y entonces tendrá el deseo de seguir buscando a Dios. Y el Espíritu Santo vendrá a él y entonces podrá dar muchos frutos. Dice la palabra, dará a 30, 60 y 100 por uno. ¿Qué es esto de dar frutos? Que cuando permaneces firmes en el Señor Jesucristo, tu vida empieza a cambiar, tu corazón, tu mente y tu actitud es otra, en casa, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, en el trabajo, con tus amigos. Te hace mejor persona los frutos que damos. Esos son esos frutos de los que habla la palabra. Cuando nuestra semilla cae en buena tierra, cuando nuestro Señor Jesucristo está en nuestras vidas, tenemos cambios. Vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 16, capítulo 3 al 19. Capítulo 3, Juan, capítulo 3. Con esto vamos a terminar, ya prácticamente. Juan 3, del 16 al 19. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo, vamos a tener dos cosas: salvación y vida eterna. Y termino con esto, amigo que nos ves. No es casualidad que hayas entrado al canal de YouTube. Es el Señor Jesús que te anima para que lo conozcas, que conozcas su palabra, porque Él es el que te puede cambiar y transformar y tengas ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo y tu vida sea diferente. Espero que seas esa buena semilla donde puedas dar fruto. Que Dios te bendiga.